¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidos porque vais a aprender cómo perder el miedo al fracaso, cómo saber si realmente lo tenéis utilizando mi método, mi metodología paso a paso que he utilizado tantas veces para perder el miedo a que salga mal algo. Voy a ser bastante directo, os voy a decir el primer paso rápidamente, pero quiero que entendáis que la mayoría de personas no encuentran qué hacer con su vida, no encuentran qué es lo que deberían de haber hecho con su vida simplemente porque han tenido el miedo al fracaso, porque tenían miedo de algo que les iba a salir mal. El primer paso es básicamente una pregunta que me gusta hacerme, una pregunta que viene en un vídeo y que decidí utilizar por mí mismo, que es, si supieses que cualquier objetivo que te pusieses saldría bien, lo conseguirías, ¿qué harías? Si supieses que nunca perderías, ¿qué harías? Si tu respuesta es exactamente lo mismo que ahora, no tienes miedo al fracaso. Solucionado. No te pasa nada. Pero si tu respuesta es, hubiese estudiado en esa carrera tan difícil, hubiese emprendido en este negocio, hubiese hablado con esta persona, has tenido en algún momento miedo al fracaso o incluso lo tienes. Porque estoy seguro que el 90%, todos vosotros, incluso tú que me estás viendo, tienes miedo al fracaso o al menos lo has tenido en algún momento. Porque yo mismo, para emprender, como gusta tanto el emprendimiento, el empezar nuevos proyectos, tienes que perder mucho el miedo al fracaso y hasta yo lo he tenido muchas veces. A mí me gusta mucho dar un ejemplo de todo esto con un videojuego que solía jugar yo en la Play, que era el Detroit Become Human. Era un juego así como de robots, de no hace mucho, en el que, resumidas cuentas, tú eras un robot, eras como una IA, que era como un mayordomo en la casa de alguien, ¿no? Y llegaba un momento en la historia en el que tenías que dejar de hacer lo que te ordenaban para hacer lo que debías hacer. Y en esa escena tú tenías un muro rojo imaginario, te quedabas como congelado, tú tenías el muro rojo imaginario y tú en tu mente lo ibas golpeando y al final, con un montón de golpes, lo rompías y el resto del juego sucedía, porque realmente si tú esa barrera no la rompes en el juego, el resto no sucede, no pasaría absolutamente nada y se acabaría en el inicio. Es como, básicamente, como en la vida real. O sea, si tú no rompes esa barrera del miedo al fracaso, no sucede el resto de tu vida y te mueres con la música sonando. También me gusta mucho dar una anécdota que yo tuve el año pasado, una excursión que tuvimos en el instituto. Fuimos como a una especie de evento, una charla de una mujer que había estado en grandes puestos de marcas de ropa como Vans y otras más, no me acuerdo. Y había durado como 2 horas, la gente estaba muy aburrida y yo en ese momento estaba montando un proyecto que está muy aparcado, que es el de mi marca de ropa. Y quería preguntarle algún consejo, porque estaba empezando, estaba construyendo todo el proyecto. Me acabó dando muy buenos consejos, eso sí, pero yo creo que el verdadero objetivo que yo tenía en ese momento era el romper la barrera del miedo al fracaso. Como que si no iba a pedirle un consejo, era como que me estaba fallando. Y veías a todo el mundo yéndose de las sillas, intentando irse a la salida, y yo estaba ahí mirando, atento a ver si podía salir del escenario, se puso a hablar con unos. Yo fui al de seguridad, le pregunté si podía acercarme, preguntarle algo. Voy, hasta le interrumpo con los que estaba hablando y le digo, oye, perdona, y me pongo a hablar. Me acaba dando muy buenos consejos, pero sobre todo, aparte de los consejos, yo me sentí bastante orgulloso de mí mismo, en plan, me he atrevido a hacerlo. Porque cuando tú estabas ahí para levantarte de la silla, te lo piensas mucho, te das excusas en plan, es que tampoco voy a aprender mucho, tampoco va a pasar nada si no se lo pregunto, qué vas a ver, las típicas excusas que luego te intentas creértelas a ti mismo, te intentas mentir a ti mismo, aunque en el fondo tú sepas que es completamente mentira. Así que os voy a decir ahora mismo cómo podéis solucionar el miedo al fracaso. El miedo al fracaso básicamente se resume, para solucionarlo, en romper la barrera, pero obviamente hay que hacer la barrera más fácil del miedo al fracaso. ¿Cómo puedes romper la barrera del miedo al fracaso de forma más sencilla? Haciéndote otra pregunta, como en el primer paso. Sí, es sencillo, todo va de preguntas, porque cuando te haces una pregunta a ti mismo es como que
te das cuenta realmente de la realidad. La pregunta básicamente es ¿qué podría pasar? ¿Qué es lo peor que podría pasar si todo saldría mal? Normalmente, para gente de mi edad, para gente de 20 años, que quieran emprender en un negocio online típico de ventas, e-commerce, dropshipping, lo que sea, ¿qué es lo peor que puede pasar en ese momento? Si sale mal, pierdes mucho tiempo, ganas experiencia, pero al final siempre vas a tener la casa de tus padres, siempre vas a tener dinero suficiente, siempre vas a tener comida, entonces al final nunca vas a perder nada. Luego si ya dices, vale, me quiero tirar un puente a 150 metros y contra la carretera para hacer un TikTok que tenga 5 millones de visitas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que se te apaguen las luces cuando caigas contra el suelo. ¿Merece la pena? Yo diría que no, porque ni siquiera vas a ver el vídeo de 5 millones de visitas. Así que no hay que llegar a casos tan extremos, obviamente, pero te ayuda bastante a darte cuenta de lo peor que puede pasar. En este momento, tú eres un emprendedor de 20 años, quieres serlo, y te cruzas con un empresario milmillonario, que es lo único que podría él pagar, que estaría dispuesto a pagar con todo lo que él tiene. Tu tiempo. Entonces, ya que tienes tanto tiempo cuando eres joven, utilízalo y atrévete a hacerlo y pierde el miedo al fracaso. Esto mismo, yo lo he tenido. El quedarte congelado, sobre todo, si tienes miedo al fracaso, te quedas congelado, perdona por los mosquitos, te quedas muy congelado antes de hacer algo, porque estás ahí entre medias. Como la historia que te he contado antes de cuando yo me estaba levantando para intentar buscar a la chica esta, te quedas congelado, parado. Y hay gente que se queda parado toda la vida y acaba muriéndose y no acaba consiguiendo lo que deberían de haber hecho en un principio. Así que espero que os haya ayudado estas formas, el cómo utilizo mi metodología, 2 sencillos pasos súper fáciles. Si queréis saber un poquito más, si queréis aprender un poquito más, tenéis mi podcast en directo que estoy empezando, ahora estará enseguida, yo creo que el primer capítulo en Twitch, y cuando acabe ese podcast me podéis hacer cualquier pregunta que queráis sobre encontrar lo que queráis hacer en vuestra vida, algunos hábitos, algunos consejos. Siempre creo que doy buenos consejos y bastante valor. Así que quiero daros las gracias por haber llegado hasta el final, y un pequeño mensaje de esperanza es que si tenéis miedo al fracaso, es que sois más listos de lo que creéis, porque pensáis de la forma más razonable y no sois un tonto motivado que va directamente a lo primero que ve. Así que igual sois más listos de lo que pensáis si tenéis miedo al fracaso. Muchas gracias por haber llegado hasta el final y hasta luego.